Lo coloco, no me voy a adentrar acá, porque para mí tenemos todas estas formas de llamarle a la comunicación de la ciencia, tenemos algo en común y es el interés de poder vincular a la sociedad con la generación de conocimiento, incluso de forma inclusiva con artes, letras, humanidades, ciencias sociales. Pero sí ha existido un debate muy fuerte en algunos países y con algunas de estas corrientes de qué se conoce como y qué implica trabajar en. ¿Cuál es la diferencia de trabajar en apropiación social del conocimiento, que se utiliza mucho en Colombia, por ejemplo, con la corriente de educación social en ciencias, que la conocí en Argentina, o con la alfabetización científica, que es un tema que todavía se utiliza mucho en algunos organismos internacionales? ¿Qué significa trabajar en culturas científicas o cuando se habla de ciudadanía tecnocientífica, que es un término que está en alza en Brasil, por ejemplo? Entonces, tenemos, como les decía, un campo muy amplio en la actualidad ya en formación teórica, en aportes teóricos, exponentes que se reconocen en diferentes continentes, que tienen que ver con alguna de estas líneas. Yo he dejado de pensar en esto de a qué le llamamos para decir que esta diversificación en realidad hace fuerte al campo. Esto quiere decir que hay un interés muy fuerte de vinculación entre ciencia y sociedad. Y, por ejemplo, ahí me faltaron los estudios de estudios sociales de la ciencia, los estudios ETS que podrían estar acá. Y también hay una controversia interesante con el periodismo científico, que en este caso la mayoría del tiempo se ve como un campo aparte a comunicación de la ciencia, en tanto el periodismo científico es mucho más crítico e independiente, si se hace desde los medios, con respecto a ser altavoz de la ciudadanía y a tener un control público, control político sobre los agentes de ciencia. Pero también tenemos la diplomacia científica, que es un campo muy interesante que ha venido en alza, y pues todos estos que tenemos acá, de donde podríamos obtener prácticas y teorías distintas para nuestro trabajo. Entonces, en el caso de lo que nos ocupa hoy, la comunicación pública de la ciencia puede tener muchos objetivos, pero vean que todos ellos están relacionados con qué le sucede a la sociedad o al grupo poblacional con el que estamos trabajando. Y ahí es muy importante, porque generalmente cuando una persona inicia en ejercer comunicación de la ciencia, ya sea que venga del área científica, del área administrativa, de centros e institutos, o una persona de comunicación, generalmente está con la idea, al estar en un marco organizacional, de que deben dar a conocer la ciencia que se produce. Entonces, cuando nos colocamos en esa línea de dar a conocer, o cuando decimos es que la sociedad no sabe lo que hace la universidad, en ese momento estamos en otro lugar. Estamos en promoción, en reputación, en marca, estamos en mercadeo de la organización, utilizando la ciencia para esos fines. Pero cuando pensamos en la población, en qué necesita la población sobre ciencia, para su involucramiento, para su aumento de calidad de vida, etcétera, ahí ya podemos estar en comunicación de la ciencia. Y entonces, otro de los grandes pilares que sustenta la comunicación de la ciencia, divulgación, popularización, tiene que ver con esto que Ana María Sánchez, que es una experta mexicana, dice, que es excluir el ambiente formalizado de cómo se enseña ciencia. Y es por esto que, por ejemplo, dentro de la gran comunidad de comunicación de la ciencia, los museos y centros de ciencia tienen un papel muy importante, porque aunque pueden tener este deseo de que la persona se educa, este deseo de que la persona aprenda y que la persona interactúe, en realidad no está en ambientes formalizados. Entonces, claro, ahí entramos, porque la ciencia es muy grande, hay ciencia mucho más compleja, con esto que dice Sartori, que les coloco acá, que tiene que ver con cómo hacemos para poder mostrar que las personas aprendan, que se apropien de cosas que nunca han visto.
Por ejemplo, yo estuve trabajando mucho tiempo en investigaciones aerotransportadas que teníamos aparatos, o sea, podíamos mostrar los sensores, por ejemplo, que se colocaban en los aviones o en los helicópteros, y hacíamos todo un trabajo para que pudieran las personas diferenciar entre fotografía aérea y fotografía satelital, y a qué se llamaba en aquel momento georreferenciación, que ahora creo que las personas lo tienen más presente con las tecnologías digitales. Pero cuando pasé a trabajar en nanotecnología, eso me implicó realmente sentarme a pensar, no puedo solamente basarme en las fotografías de un microscopio de fuerza atómica, porque eso está bien, causa entretenimiento, involucramiento, hay una estética muy interesante de la ciencia ahí, pero ¿cómo hago para que las personas entiendan cómo es trabajar con nanómetros, cosas que no han visto? Entonces empezamos a trabajar metáforas, obviamente hay cuestiones con microscopios que se pueden hacer, pero eso tenía que ser con visitas guiadas, y no con el de microscopio de fuerza atómica en el laboratorio. Pero implica que hay alguna ciencia, por ejemplo la física cuántica, que necesita un poco más de trabajo porque son cosas que las personas no pueden recordar y no pueden ver. Y ahí, obviamente creo que el reto es muy interesante para las personas de comunicación y para quien trabaja con visualidades. Entonces, el para qué comunicamos la ciencia desde las universidades es muy importante. El para qué implica un lugar donde yo miro a la población, donde veo las necesidades de la población, donde les conozco o me intereso por sus características y donde puedo establecer esta formación cultural metodológica que implica hacer una relación en el tiempo. Y eso no es fácil de lograr con segmentos grandes, por eso también una de las recomendaciones es trabajar con segmentos pequeños. Y la otra es poder establecer los equipos o las estrategias cuando necesitamos trabajar promoción, que les mencionaba que es esto, interés en dar a conocer, fortalecer reputación, conseguir aliados, los objetivos de transparencia y rendición de cuentas que las universidades lo tienen que hacer, o incluso este posicionamiento de personal de la comunidad científica que en ocasiones tiene que ver con rankings y con acceso a grants, etc. Esto está bien hacerlo, hay que hacerlo, pero el problema es que muchas veces todos los recursos se van en este primer cuadro y el segundo cuadro, el de buscar bienestar social, es menor en los ejes de investigación, especialmente en las universidades que tienen separado la investigación de la extensión o la investigación de la acción social. En acción social podemos verlo mucho más fácilmente que en el eje de investigación cuando se trabaja con comunidades, pero no necesariamente en acción social o extensión tenemos la ciencia como eje que lleva a cabo o como eje director de los procesos en los proyectos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Promocionar vocaciones científicas, provocar conversaciones, curiosidad, acercamiento a la ciencia, que las personas utilicen la información científica consensuada en ese momento para la toma de decisiones y, por supuesto, para el entretenimiento. Entonces, un poco generalmente tenemos mucho por hacer y muy pocos recursos. Generalmente hay una persona dentro de los centros e institutos en universidades públicas en América Latina a quien se le recarga la parte de comunicación. Ahora, en redes sociales, ¿verdad? Se le recarga la gestión y generación de contenidos en redes sociales. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Obviamente aquí la estrategia creo que es importantísima, una estrategia anual donde pensemos dónde queremos llegar o a dónde queremos llegar con algunos de los públicos que sean de interés para la universidad, para ese centro, para ese instituto, para esa unidad académica. Y podemos empezar con algún segmento al cual queremos apenas incluirlo en esta pirámide. O sea, empezar a decir, voy a involucrar a un segmento, vamos a empezar la relación, les vamos a provocar curiosidad. Y estos materiales son diferentes y se evalúan diferente. O sea, las preguntas de evaluación son diferentes cuando estamos trabajando con públicos directamente.
con el objetivo de comunicación de la ciencia en públicos. Pero si tenemos ya segmentos de población que tenemos detectados porque un proyecto los ha seguido, porque el centro instituto los tiene hace tiempo, porque tenemos bastantes followers en un perfil de redes sociales, podemos empezar a trabajar en esta pirámide para llevarlos al siguiente nivel. Si ya sabemos que tenemos un grupo de gente que continuamente opina en las redes sociales, que cuando colocamos un tema se generan conversaciones y diálogos alrededor del tema, ya podemos empezar a movilizar a esas personas, porque en mis investigaciones también, la última que realicé, que terminó ahorita tengo una en marcha, de la que terminó en 2021, es mucho más difícil, se crea una gran brecha entre las personas que dicen que buscan activamente contenido científico a las personas que se movilizan y van a actividades presencialmente, que van a giras, van a museos, van a obras de teatro que se relacionan con ciencia. Entonces, hay un consumo que ahorita lo veremos, que es más incidental, que es un poco también la forma en que la gente está consumiendo noticias ahorita, que es que si estoy en un lugar y me topo con la ciencia, estoy en una red social haciendo scroll y me topo con la ciencia, me quedo, pero no la busco proactivamente y me cuesta más movilizarme. Entonces, ese tipo de perfiles son los que tenemos que ir trabajando para poder llevarles a otro momento de la pirámide. Entonces, trabajamos con culturas científicas que en la teoría generalmente lo vamos a encontrar así, en singular, pero que en la realidad son distintas. Por ejemplo, yo no puedo decir que tengo la misma cultura científica alrededor de, no sé, la física o la astronomía, por ejemplo, que no soy tan cercana a la astronomía, como a la gestión ambiental. Tengo más afinidad, tengo más elementos, puedo decir, por ejemplo, cuáles son las organizaciones en mi país que trabajan con esa área, o por ejemplo, las organizaciones de mi país que trabajan con salud, cuáles son los equipos que están trabajando más activamente, no sé, un tema de, por ejemplo, de antibióticos a partir de hormigas. Toda esta cuestión es dónde nosotros tenemos conocimiento de ciencia, cómo lo podemos incorporar, cómo se nos queda en la memoria y cómo podemos ir teniendo algunos elementos de ciencia de otras áreas. Y eso implica que incluso en la actualidad es muy difícil de definir a qué le llamamos que una persona tenga cultura científica, porque hay muchas áreas y la generación de conocimiento, si ustedes lo ven, es exponencial cada día. Pero entonces acá un poco lo que quería también relevar es que no solamente tenemos los elementos propios de teorías, metodologías, equipamiento que se usa en una ciencia o para una determinada generación de conocimiento, sino que también tenemos aquellas valoraciones que tienen que ver con la ciencia situada en un contexto específico. Si yo opino que el personal científico es de riesgo o peligroso, ahora que está la película de Oppenheimer, es una de las conversaciones que se pueden dar de si yo pienso que las personas científicas tienen mucho poder, si yo pienso que las personas científicas se comen recursos públicos, si yo pienso que las instituciones científicas son o no de confianza. Y esto también implica mucho para la discusión pública y el proceso de generación de apoyo público a la ciencia. Entonces, generalmente trabajamos en las dos áreas, pero la que tiene que ver con esta construcción social de la ciencia no queda muchas veces explícita en las estrategias y en la creación de productos. Entonces, ¿cuáles son las claves en la actualidad? Y acá yo hago como un resumen que se lee muy sencillo, pero es realmente complicado de pensar y es por eso también que se debería trabajar en equipo, este, lo cual no siempre sucede en nuestras universidades. Pero ¿cuáles son las claves? Sí, crear comunicación directa. Yo creo que en la actualidad esa es una clave muy importante y tenemos los dispositivos, las plataformas para poder hacerlo.
Crear experiencias, conversaciones, crear permanencia, esta relación en el tiempo, de forma que cuando vengan épocas de crisis podamos dialogar esas controversias con gente que no tiene colocado una, un obstáculo para escucharnos. Generar preguntas, generar esta curiosidad, generar preguntas siempre, no hacerlas nosotros, sino que las personas realmente se cuestionen, quieran saber más y nos hagan preguntas. Crear historias que tengan que ver con los obstáculos, con los fallos, con la creatividad, con anécdotas de qué sucedió, con el personal científico siendo visto como miembro humano de la sociedad, promover la confianza y, por supuesto, y ahí les reitero, la formación cultural metodológica que vamos llevando a la gente y que hace que busque ciencia en otros lugares donde generalmente no tiene acceso o no ha tenido afinidad. En un estudio que realicé del 2017 al 2019 con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en Costa Rica, que es un país más pequeño, con organizaciones muy concentradas en la zona metropolitana, tomé 10 organizaciones para ver cómo estaban haciendo su comunicación digital y específicamente los audiovisuales, que son el consumo mucho mayor que hay en este momento en plataformas. Y lo que encontré, que se agravó en 2020 y 2021 por la pandemia, es el predominio de productos informativos. Eso quiere decir que seguimos haciendo noticias. Entonces estamos trabajando mucho en la actualidad y no en lo inactual. Esto implica que las bases científicas no están siendo tan trabajadas como las noticias. Y las noticias en realidad a veces son muy trascendentales y a veces no son tan trascendentales para el público. Podrán serlo para la organización y no estoy diciendo que no salgan, pero para el público hay algunas noticias sobre proyectos que capaz que no les tocan su vida cotidiana. Y obviamente tampoco hay una construcción de la ciencia como imagen, como intangible, sino con cuestiones más tangibles. En algún momento compramos este equipo, inauguramos este edificio, pero la ciencia que hay detrás, igual que pasa con la tecnología en los medios de comunicación, eh, que la ciencia, por ejemplo, de los nuevos celulares, de las nuevas aplicaciones, siempre queda escondida. Es lo mismo que nos está sucediendo en este ejemplo a partir de universidades públicas en Costa Rica. Se utilizaban mucho entrevistas pregrabadas en los videos con personal científico, lo cual implica realmente que no hay un dinamismo en el guión y y que es un modelo tradicional y que es mucho más fácil para las personas usuarias de redes sociales ignorar ese tipo de videos donde se usan entrevistas pregrabadas. Hubo un aumento de transmisiones en vivo en esos años que fue todavía mayor en pandemia. Y también noté esa confusión entre hacer divulgación y hacer difusión entre pares. Se empezó a dar mucho las transmisiones en vivo de simposios, seminarios, congresos, jornadas, que estoy de acuerdo en que las universidades producimos mucho de ese contenido, pero ese contenido entre pares no es comunicación de la ciencia, ni va a llamar a la sociedad a realmente involucrarse y entender el conocimiento científico que hay detrás de esa transmisión. Eh, y es también complejo porque en muchos proyectos de investigación el indicador en divulgación es un paper o el indicador de divulgación es una presentación en congreso de pares. Entonces, también en las universidades lo que me he encontrado, y esto no solamente en Costa Rica, sino que a través de las conversaciones que tenemos en la red de popularización de la ciencia, también lo hemos visto, es que los indicadores de divulgación en personal científico no están claros y no tienen retribución. O sea, no les sirve para su carrera académica tener una cantidad, pongamos el ejemplo de una persona científica que está haciendo TikToks y que está
realmente relacionándose con personal joven mediante su ciencia, no tiene un reconocimiento en la universidad. También, ¿qué sucede mucho? Convocatorias, exposiciones, premios, los aniversarios de una unidad académica, de un centro de investigación, que tienen, pues están relacionados con los campos científicos, pero en realidad no tienen nada que ver con comunicación de la ciencia. Y a pesar de eso, se pueden colocar como triunfos porque tienen una viralización muy alta. Por ejemplo, recuerdo un video de un aniversario de una facultad donde se había tagueado mucha gente. Entonces, habían varias personas dentro del video, aparecían profesores, administrativos, estudiantes, la asociación de estudiantes. Entonces, al tener a tantas personas presentes y haber tagueado mucha gente, esto tuvo una cantidad de views eh, bastante grande, pero esto no es comunicación de la ciencia. Y también vi poca presencia de personas de la sociedad civil. Esto implica también que en la comunicación de la ciencia que se estaba haciendo en este momento, se utilizaba mucho personal científico para dar declaraciones o para aparecer explicando, o si no, a personas de prensa, o sea, periodistas, pero no a las personas que estaban involucradas de la sociedad civil participando, que en algunos, depende de la corriente, les pueden llamar personas beneficiarias. Poca presencia de autoridades hablando sobre fondo científico. Obviamente hay presencia de autoridades cuando hay un premio, cortan una cinta, avisan que hay un nuevo fondo, pero las personas autoridades no divulgan ciencia, o sea, no están explicando ciencia a la sociedad en estos perfiles que yo estudié, y las personas empresarias tampoco. Y creo que es importante cuando hablamos de un sistema de ciencia y tecnología, que estén presentes explicando ciencia, hablando del contenido, lo que les decía, la teoría, metodología, errores, cooperación de la ciencia en los diferentes niveles. La política científica se queda como para las noticias, como para hablarla con el sector de prensa, pero no para hablarla directamente con las personas. Y por supuesto, hay dos cosas muy importantes que reforzar, en este caso audiovisuales, que es una de los grandes consumos y de generadores de contenido en las diferentes redes sociales, y que no necesariamente tenemos en los departamentos de comunicación o en los centros e institutos personas que nos puedan ayudar con eso. Y la generación de conocimiento en artes, letras y humanidades, pues educación, estaban bastante olvidadas. Ciencias sociales, ahí despuntaba, pero esas otras no. Entonces, ¿qué tendríamos también que hacer desde nuestras universidades? ¿Cómo podemos conectar con la gente? Una de ellas es verificar que el guión, el mensaje, el contenido de lo que estamos trabajando, la imagen de lo que estemos trabajando, tenga atributos en común con las personas que los van a recibir, que los van a consumir, que tengan una conexión con su contexto de recepción o sus características personales. Y no hay una cuestión más fácil para poder conectar, por lo menos para escuchar al otro o a la otra, que si, ¿verdad? Tiene mi edad, se viste como yo, las dos personas vivimos el terremoto, bueno, en este caso Costa Rica, el terremoto de Limón de 1991, 92, si ha vivido con mis mismos temores, si ha sufrido mis mismas enfermedades, hay una cuestión que es cómo empezamos a conectar, y para eso tiene que haber una definición de un segmento y conocer a esas personas. Entonces, en comunicación pública de la ciencia siempre digo que la población general no existe. O sea, no podemos seguir lanzando mensajes, productos, piezas, eh, pensando que esto es para población general y que va a servir para todo el mundo, porque entonces realmente los indicadores van a ser menos. O sea, la parte de profundización no va a suceder. Y es importante esta identificación con el protagonista porque, como les comentaba, aunque el tema sea controversial, es más probable que no genere esta contraargumentación o este estado de reactancia.
que tiene que ver con cuando las personas sienten que hay una amenaza a mis decisiones, a mi estado de vida, o una amenaza a mi libertad de pensamiento o de acción. Y es importante esto para por lo menos escucharnos. Entonces, ¿qué me encontré también? Sí hay ejemplos muy interesantes de cómo podemos cambiar esa visión un poco cuadrada, reducida del conocimiento científico, que es, por ejemplo, trabajar en exteriores, ¿verdad? Porque la ciencia no solamente ocurre con equipo de laboratorio y en interiores, cómo darle voz a las personas que están utilizando. En este caso es una señora que está utilizando un biodigestor y ella misma explica a la gente que ve el video cómo llegó el biodigestor, cómo lo utiliza, cuáles han sido los beneficios que ha obtenido. Igualmente acá, con un trabajo que se hizo en la zona norte del país, que tenía que ver con reforestación y creo que era algo de mejora agropecuaria. Y pues sí, también se ha hecho trabajos con animación, que en este caso hay una personificación de un pellet, porque siempre tendemos los seres humanos a identificarnos con algo que tenga comportamientos similares a los nuestros. Entonces en animados también trabaja de esa forma. Entonces, por supuesto, y quienes trabajamos en docencia lo sabemos, no basta con exponer la información a alguien, no basta con exponer los datos a alguien, principalmente si son datos nuevos. Nos ha pasado, creo yo, a quienes trabajamos en docencia, que 15 días después de haber visto un tema, nuestro grupo de estudiantes nos dice, yo creo que sí lo vimos, pero no me acuerdo. Un semestre después nos van a decir, no me acuerdo haber visto eso nunca. Y esta cuestión, por eso es que en educación trabajamos tanto el aprendizaje significativo, que por supuesto debería ser más pausado, con menos contenidos, pero bueno, ese es tema de otro momento. Y entonces, ¿qué tenemos que tratar de hacer? Reducir el decaimiento de la información que todo ser humano tiene. ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos incluir pistas para hacer surgir los recuerdos. Y ahí es importante comentarles lo del consumo incidental. Ya les hablé que hay una brecha entre quienes buscan leer, ver, escuchar contenidos de ciencia, que es un consumo pasivo, y quienes tienen un consumo activo. Esto ya se los había mencionado. Pero es muy interesante también ver en esta investigación que hicimos cómo la mayoría de personas mencionan que siempre que ven un video en redes sociales, y casi siempre es cuando están en redes sociales exponiéndose a información de distinta naturaleza, cómo están siempre comiendo o bebiendo. Y acá, lo que nos dicen los estudios del cerebro es que no hay problema cuando es una actividad de rutina. O sea, nosotros podemos comer o beber y estar atentos a algo o estar aprendiendo algo, porque este comer o beber no baja la cantidad de trabajo que tienen las áreas del cerebro en la parte asociativa. Entonces, usar otro dispositivo, estar escribiendo, estar comentando con alguien, ya esto implica una actividad dual. Y también lo vemos, por ejemplo, cuando tienen otro aparato encendido, cuando están viendo videos y conversando de otra cosa, estar dibujando o incluso la radio encendida. Pero, muy interesante, de 21 a 30 años, la actividad de multipantalla o la actividad dual o más que dual sube a casi el 93%. Y la distracción sube muchísimo más también, y por supuesto la televisión baja y del todo, en este caso de este grupo, desapareció la atención, la mención a la radio. Ahora, el grupo con el que yo trabajé para esta investigación es alto en tecnología, es de educación también secundaria finalizada, universitarios, y además están en la zona metropolitana del país. Podríamos ver diferencias en periferias o en costas con respecto a esto, pero es muy interesante cómo eh, siempre en la gran mayoría de personas se nos da una actividad dual o más, o sea, cuando tenemos 3 actividades al mismo tiempo. Y acá lo que dice es que nuestro sistema es limitado.
nuestro sistema neurocognitivo y realmente no podemos realizar de la misma forma, con el mismo nivel de asociación, dos o tres tareas complejas al mismo tiempo, ¿verdad? Lo Miso, doña sabemos Margot, cuando... disculpe, doña Margot, nos quedan unos Sí, 5 minutitos de presentación. ¿sí? Nos quedan unos 5 minutos Ok, de presentación. gracias. Listo, gracias. Entonces, entramos acá a la parte final de esta exposición, que tiene que ver con un modelo teórico metodológico que desarrollamos en el Centro de Investigación en Comunicación. Está diseñado en forma de claqueta, porque es para audiovisuales, y tiene que ver con cómo podemos integrar tanto en la evaluación como en la generación, cuando estamos pensando los productos, entre cultura científica, cultura científica extrínseca, la intrínseca y lo propio de las narrativas audiovisuales, y poder evaluar el proceso. Entonces, acá muy rápidamente les menciono que están desagregadas las categorías que deberíamos saber de nuestro segmento de público. Obviamente, igual que una empresa que tiene productos y servicios que continuamente están haciendo ejercicios de conocimiento de su segmento, que le llaman, ¿verdad? ¿Dónde están nuestros consumidores? ¿Quiénes son nuestros consumidores? Pues nosotros también deberíamos de tener esta información de a quién le estamos hablando, a quién le estamos poniendo el foco en cada estrategia, para ir avanzando en aquella pirámide que les mostré. Y en esta parte, que es la fase 2, es cómo lo pensamos. O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hablar de política científica? ¿Hace cuánto no hablamos de política científica? Cuando estamos hablando de resultados, ¿estamos registrando las controversias? ¿Estamos registrando beneficios, descubrimientos? ¿Hace cuánto no hablamos de las metodologías? ¿Lo vamos a hacer en el mismo producto? Entonces, es como ir desagregando qué queremos hacer y que podamos guiar la idea creativa. Principalmente en esta parte 3, que es algo que a veces en ciencia no lo encontramos. Yo hice un estudio de grandes reportajes en España, Costa Rica y México de periodismo científico, y por ejemplo, esto de que en un reportaje que es más de 1000 palabras, podamos decir qué se ve, qué se oye, cómo huele. O sea, imagínense, no sé, aquí en mi país, que estamos cuidando tanto las dantas, yo no puedo saber a qué huele una danta porque obviamente no he estado tan cerquita. Este tipo de cosas, de texturas, es muy importante para poder generar una imagen de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ciencia. ¿Y cuál va a ser el mensaje que queremos lograr con la ciencia? Y ahí, como ustedes ven, dejo el espacio de si se puede utilizar esto también para hacer una construcción de reputación desde las organizaciones, ¿verdad? Si también se quiere utilizar como mercadeo. Y por supuesto, poder evaluar, que es otro de las fases o etapas en comunicación de la ciencia, que muchas veces se olvida por falta de tiempo y recursos. Pero sí es muy importante también poder saber no solamente qué le pasó a esa persona en la parte afectiva con algún producto que hicimos, algún mensaje o incluso con la relación con el centro, instituto o universidad, sino también la parte más de conocimiento y la parte conductual, cuando tenemos como fin también llegar a eso. Entonces, finalizando, ¿cuáles son los tips muy básicos acá para poder contar? Decir lo que se ve, o sea, poner, digamos, si es un audiovisual, colocar no solo la imagen, sino apoyarlo con texto o apoyarlo con audio. O sea, utilizar la imagen, el sonido y el texto como reforzadores de ciertos mensajes o ciertos temas que queremos que las personas recuerden. Ofrecer varios sinónimos o ofrecer una lista de elementos, porque eso implica generar pistas de recuerdo después. Cuando ofrecemos una sola palabra en un aspecto clave, va a ser más difícil que las personas la recuperen. Los números y acrónimos tienen mucha dificultad en recuperación. Esos necesitan utilizar esto para poder ser recuperados. Un concepto complejo a la vez, a veces metemos varios porque tenemos necesidad o el centro instituto lo quiere hacer. Considerar el lugar o canal de distribución, considerar siempre colocar en los mensajes cómo el público se va a involucrar. Yo estuve analizando un video y la gente en los comentarios me decía,
era del pez sierra y el peligro que está de desaparición, y me decían, es que este video no me dice cómo reconozco si me están vendiendo pez sierra o qué puedo hacer yo para colaborar con el hábitat del pez sierra. Entonces, siempre colocar esta cuestión directamente, y por supuesto es mucho más útil en las personas que nosotros les mostremos cosas que puedan reconocer. Entonces, si estamos trabajando y tenemos la opción de poder involucrar, por ejemplo, en este del pez sierra era animado, y las personas me colocaron, me hubiera gustado conocer el pez sierra de cómo se ve en la vida real, cómo se ve en su hábitat. Entonces, siempre es importante, cuando lo podamos hacer, vincular lo que estamos contando con algo de cómo se ve en la realidad, para que las personas empiecen a tener esa asociación. Cuando hablo de formación cultural metodológica, también tiene que ver con asociación de imágenes y que pueda funcionar como pistas de recuperación posteriormente. Pues, y ahí les dejo mi correo electrónico y alguna publicación que está relacionada. La del modelo está en este momento en revisión y quedo atenta a sus preguntas. Me disculpo, me pasé 5 minutitos del tiempo, pero abierta a sus comentarios y consultas. Muchas gracias, doña Margot. No sé si hay alguna pregunta del público. Tengo, bueno, aquí una mano levantada, ya le doy el. María de la Universidad Austral. ¿Tienes? Listo. Solo agradecer la presentación y celebrar la información recibida. Muchas Muy bien. gracias. Gracias. Hay una reunión, vamos a ver, desde la En el Universidad de chat hay Chile. una Ajá. pregunta. Dice, muchas gracias a la profesora Margot Mena por su excelente exposición, muy interesante su enfoque. 2 preguntas. ¿Qué tan relevante va a ser segmentar en términos etarios el desarrollo de un proyecto de comunicación, divulgación científica, por ejemplo, un programa de TV o un podcast? Gracias, muchas gracias a Matías. Para mí siempre es muy, muy importante saber a quién. Y una de las cosas que nos ha hecho más complejo la labor ahora es que los públicos son más heterogéneos, porque los consumos son muy diferentes y porque ahora los públicos demandan información a la carta, o sea, demandan relaciones tipo sastre. Y eso lo vemos mucho en los comentarios que las personas hacen en redes sociales cuando son seguidoras de alguna cuenta, de algún perfil. Entonces, claro, el asunto es cómo poder nosotros pensar bien esos segmentos de forma que en un programa de televisión o en un podcast funcione lo suficiente para mantenerlo al aire. Porque también es cierto que depende si es un programa de televisión en un canal donde nos están cobrando el espacio o donde están viendo la cantidad de rating para mantenerlo al aire, pues vamos a tratar de ampliar el espectro para poder asegurar la permanencia. Y eso nos pone en esa cuestión, en esta paradoja, digo yo, de poder hablar más personalizadamente a un sector, pero que también funcione. A eso yo le llamo públicos bienvenidos, que también funcione para que otro sector nos sostenga la cantidad de gente para poder seguir operando. Y es mucho más difícil cuando estamos hablando de medios tradicionales, ciertamente. En el caso de podcasts que están en línea, que no van a estar necesariamente el indicador dado por número de descargas, que ese es otro tema, le podríamos abordar, pero el cambio de indicadores de medición de éxito en comunicación de la ciencia debería cambiar. No debería ser por volumen, debería ser por efectos o impactos. Pero ciertamente estamos en esa dualidad. Yo sigo manteniendo que tenemos que tener muy claro a quién le estamos hablando para poder hacer que el contenido lleve a la gente a apropiarse finalmente de la generación de conocimiento, del conocimiento científico. Y la segunda pregunta es compleja porque en divulgación de la ciencia hay, y creo que eso es lo lindo más bien, hay una variedad increíble de personas que lo hacen muy bien.
Si lo veo como establecimiento, por ejemplo, de esfuerzos de divulgación de la ciencia de diferente naturaleza, podría hablar de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la DGDC de la UNAM, donde han logrado equipar todo un conglomerado de personas que trabajan en diferentes productos. Por ejemplo, en revistas de divulgación de la ciencia en español, la revista Cómo Ves de la DGDC de la UNAM es un pilar. Y contra viento, marea, recortes y demás han seguido haciendo un trabajo muy, muy bueno. El programa Explora en Chile es uno de esos que uno dice, bueno, increíble. Lo que está aportando Fiocruz en Brasil, en comunicación de la ciencia, que además tiene un Instituto Nacional de Pesquisa de divulgación de comunicación de la ciencia y la tecnología, que lo está liderando en este momento Luisa Mazzarani, que que está generando mucha investigación al día sobre lo que está sucediendo. Y así, digamos que uno podría, depende de los perfiles, de los perfiles de las técnicas de divulgación de la ciencia, hablar de cuestiones destacadas. Por ejemplo, recuerdo en matemática a Eduardo Sáenz de Cabezón, que tiene un perfil en España, es profesor de la Universidad de La Rioja, que tiene un perfil que se llama Derivando, que aborda las matemáticas desde lo cotidiano. Es fabuloso. Santi García Cremades también, de España, que aborda las matemáticas en su perfil, incluso a veces cantando. Ese tipo de cosas me parece también que es como si la comunidad de divulgadores de ciencia, por medio de diferentes tipos de aproximaciones, estuviéramos reiterando mensajes como comunidad. Y eso también me parece que, aunque a veces el público no lo note de esa forma, en redes sociales sucede así, armando los hipertextos desde diferentes esfuerzos. Yo por eso soy de las que cree que si una persona de ciencia quiere comunicar o divulgar, hay que apoyarle con las herramientas para eso. No hay que decirle, que lo he escuchado, ¿verdad? Decir, no, esto lo tiene que hacer una persona de comunicación o esto lo tiene que hacer una persona que tiene 20 años de trabajo en divulgación. Sí es cierto también, y no lo niego, que hacer mala divulgación puede entorpecer muchísimo lo que otras personas han adelantado en el posicionamiento de un tema. Pero yo creo que es no quitarle los deseos a la gente, sino apoyar para que pueda suceder de mejor manera. No sé si respondí todo lo que... Sí, muchísimas gracias, Margot. Muy Sí, buena sí, porque las la preguntas son respuesta. muy buenas y eso da para toda una tarde de café. Así es. Gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer? No, yo les agradezco muchísimo haberse conectado y tener el interés en este tema. Les dejé mis contactos bueno, de hecho les voy a dejar acá también mi número de WhatsApp, porque me parece también importante que podamos, como les mencionaba, hacer comunidad. Está la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología, que originalmente era institucional, pero que también ya en la última asamblea que hicimos se dieron las bases para que haya miembros personales. La Red Pop bienalmente se reúne para esto de armar comunidad y poder compartir la variedad de experiencias y avances teóricos e investigativos en la materia. Entonces les insto mucho a detectar este tipo de comunidades, ya sea en sus países o, como les menciono, esta que es para toda América Latina, donde además de intercambiar, no nos sentimos solos o solas en esta pasión que es la comunicación de la ciencia. Agradecemos. Hay algunos comentarios ahí en el chat. Excelente charla. Muchas gracias. Gracias por compartir su conocimiento y experiencias en este tema. Agradecemos también a todos ustedes por haberse conectado. Con respecto a la grabación se hizo un poquito tarde, ahí las disculpas, va a quedar la charla grabada, nada más que incompleta, entonces desde el Hooks les harán llegar
la presentación, lo que haya sido grabado. De parte de la Universidad de Costa Rica, también agradecemos la conexión y pues bueno, que tengan un muy bonito día o buenas tardes dependiendo de dónde estén. Muchísimas gracias y hasta luego.